La situación de las industrias, del tamaño que usted se imagine, en la República Argentina, a raíz de la pandemia, es crítica. Un informe de la Unión Industrial Argentina da cifras realmente alarmantes. Y estamos en contacto con el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, quien muy amablemente nos atiende aquí en Telediario Federal. ¿Cómo le va, Urtubey? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, preocupados y ocupados Sí. de este tema. Los números son alarmantes que han dado a conocer. Sí, sin duda. A ver, es una encuesta que tiene un universo de 1.350 empresas y en donde en alguna medida hay, por ejemplo, el tema de los cheques rechazados. Casi un 81% de las empresas dicen tener cheques rechazados y un 40%, más de un 30% de cheques rechazados. O sea que ahí tenés un tema. Por ejemplo, en Capital de Trabajo venimos insistiendo en la necesidad de otorgar líneas de créditos de fácil acceso para poder descontar esos cheques que estuvieron emitidos en el aislamiento. Creo que ahí tenés inclusive la posibilidad de, por la habitualidad en los bancos y las facturas predotadas, de establecer un mecanismo de distinguir cuáles son sanos y cuáles no, es decir, cuáles son verídicos. Y a partir de ahí armar un mecanismo para poder adelantarlos con Capital de Trabajo es importante. Urtubey, se habla mucho de las líneas de crédito. Uno hasta por ahí se mezclan cuáles son para las industrias monotributistas, pero digo, se han lanzado una línea de créditos, no llegan, no son accesibles para las industrias, no alcanzan. Yo creo que se fueron dando distintos tiempos. En primer lugar, las primeras medidas fueron pensadas para una cuarentena de 14 días. Después se extendió, ya llevamos más de 40. Y en donde, por ejemplo, los créditos esos del 24%, solo un 20% accedió. Fueron líneas que no tuvieron mucha penetración en la realidad. Después sí hubo los famosos ATP, que son asistencias que se dieron para el pago de salarios, que ahora se están viendo la aplicación. Igualmente de las que tenían la posibilidad de acceder a eso se registraron solamente un 40%, es decir, quedaron muchas empresas sin poder registrarse. Y el mecanismo que tiene como objetivo el gobierno es importante en cuanto a la asistencia, pero es insuficiente en cuanto a la implementación muchas veces. Y eso es lo que creo que hay que eventualmente darle automaticidad. Sí, exactamente, ¿no? Porque puede haber muy buenas intenciones, pero si no llega, por ahí nos quedamos a mitad de camino. ¿Cómo se recupera la industria? Pensando en una salida de la cuarentena que indudablemente, por ejemplo en la provincia de Córdoba, estábamos comentando, las industrias, o en su gran mayoría, comienzan a trabajar. Pero ¿cómo recuperar ya de una época que se venía con capacidad ociosa, con muy baja producción, muy baja rentabilidad? Y ya veníamos pre-pandemia con 40% de capacidad industrial ociosa, hoy ya está obviamente en el 75%. La verdad que necesita tiempo, esfuerzo y compromisos compartidos de todos los sectores para poder empezar a salir, porque el incertidumbre que hoy tiene el horizonte es importante. Entonces, sin lugar a dudas, creo por supuesto respeto con los protocolos sanitarios, pero hay que arrancar motores y no dejar caer el aparato productivo. Y así lo están cuidando todos los países. Dijo una palabra clave, el aparato productivo, no dejarlo caer, mantenerlo en marcha. Aquella industria, aquella empresa que ha logrado, porque obviamente debe ser la intención de todos, pero algunos no lo han conseguido, que han logrado sostener el aparato reproductivo, ¿tienen una pequeña ventaja en pensar en futuro? Relativamente, porque también está muy difícil el trabajo. Es decir, tienen alguna pequeña ventaja porque lo mantener, según la hipótesis, pero te puedo decir que es muy difícil, así que creo por eso que es importante el esfuerzo compartido. El esfuerzo compartido entre empresarios, gobierno. Entre el gobierno, trabajadores, en general.
Ahí viene ese esfuerzo compartido de algunos acuerdos que se están llegando con la CGT, con los industriales, con los empresarios por parte del gobierno, que algunos lo miran con algún recelo en cuanto a las situaciones, más allá de poder sostener los puestos de trabajo, de algunos descuentos de salarios. Pero en realidad hubo mucho acompañamiento y mucho acuerdo mutuo, ¿no?, en la necesidad de buscar un sostenimiento del empleo en la medida de los posibles, teniendo en cuenta todas las realidades. De ahí esos convenios que se firmaron y que creo que han mostrado el esfuerzo compartido justamente de todos los sectores. La situación de nuestro país a nivel industrial es sumamente diversa. No es lo mismo el cordón industrial del conurbano con las industrias en el interior del país, en poblados más pequeños. ¿Se va a tener en cuenta para la próxima etapa de la cuarentena que comienza seguramente a partir del 11 de mayo? Sí, sin duda. Sin duda se va a tener en cuenta la nueva etapa y, como te decía, con muchísimo cuidado en protocolos y también con el norte puesto en lo productivo. Con respecto al medio de transporte, ¿les preocupa? Porque una cosa es los protocolos dentro de las industrias, de las empresas, que obviamente hay que seguirlos, pero también el traslado. Hay un ojo puesto allí como que es central, ¿no? Sí, sin duda. Creo que hay que distinguir lo que son los grandes centros urbanos de los pequeños. Hay muchos centros urbanos que no son tan poblados, que obviamente el transporte público tiene menos afección que lo que puede ser en los grandes centros urbanos. Se le da a los gobernadores, a los intendentes, la posibilidad de ser un poco más autónomos, seguramente, así lo ha dejado entrever el presidente en la próxima etapa. ¿Cómo van trabajando con cada una de las regiones desde la Unión Industrial Argentina? Bueno, digamos bien, pero creo que ahora es momento de salir más a la cancha en aquellos lugares, como que te digo, donde no está circulando el virus y donde no hay tanta población. Córdoba es una de las provincias adelantadas que ha dado con respecto a la industria, casi un 75-80% puede comenzar la actividad ya en las próximas horas. Sí, Córdoba creo que siempre es un lugar de insignia, una nave insignia del país, es decir, tiene mucha cultura productivista. José Urtubey, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, muy amable, y a la espera, por supuesto, de una recuperación de las industrias que es una de las grandes fuentes económicas, laborales, el motor que tiene nuestro país. Ojalá que podamos recuperarnos pronto de esta situación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina, hablando un poco de este panorama con números realmente que ha dado a conocer que son alarmantes de la situación que hoy por hoy se encuentra en nuestro país.